La Eucaristía es parte del grupo de los sacramentos de la iniciación cristiana junto con el bautismo y la confirmación. Creemos que es fuente y culmen de la vida cristiana, ya que lleva a plenitud las gracias que se reciben en los otros sacramentos y anticipa la vida futura, es decir, la vida eterna. Por eso vamos a conocer un poco más acerca de la Eucaristía, que para los cristianos, los católicos, es el pan y el vino que se convierten en el cuerpo y la sangre de Jesús. La Eucaristía como sacramento fue instituido en algunas etapas. Fue preparado por el milagro de Caná y la multiplicación de los panes. Jesús lo anticipa en un discurso que realiza en el Evangelio de Juan, en el capítulo 6, conocido como el discurso del pan de vida, donde él dice: yo soy el pan vivo bajado del cielo. Y en la última cena, el día del Jueves Santo, instituye este sacramento, es decir, que lo realiza por primera vez y le encomienda a los apóstoles de continuar celebrando este sacramento, haciendo memoria de este sacramento. Por eso todos somos partícipes de este sacrificio redentor de Cristo. La Eucaristía, que significa acción de gracias, es un sacramento que tiene diversos nombres. Aquí solamente vemos 4 y cada uno resalta un aspecto particular de este sacramento. Encontramos como un banquete, porque precisamente hace referencia a una cena, a un alimento, un sacrificio, una ofrenda a Dios, comunión porque nos vincula con Cristo y con toda la Iglesia, y Santa Misa porque misio quiere decir envío, como Jesús envió a sus discípulos. En todas las religiones, los sacrificios son parte de los rituales religiosos y consisten en ofrendas que se hacen a los dioses que se veneran, como un signo de homenaje o de expiación de culpas, de pecados, de males. Las ofrendas que se realizan a las divinidades se convierten en sacrificio cuando esa ofrenda sufre una transformación. Por ejemplo, la muerte de un animal o a través de la quema de esas ofrendas. Por lo tanto, hay una víctima que podía ser un animal o un ser humano también, o los frutos de las cosechas, que se ofrece sobre un altar, pues que podían estar dentro de los templos o también en espacios abiertos, y un sacerdote, es decir, quien hace este sacrificio, quien cumple la función de ofrecer este sacrificio a la deidad, ya sea por sí mismo de forma individual o en nombre de el pueblo, del grupo al que pertenece. Ahí vemos el ejemplo de un altar dentro de un templo griego al sur de Italia que data del siglo V antes de Cristo. Había 2 tipos de sacrificios: los no sangrientos, como decíamos, de las cosechas, y los sangrientos, que eran los más solemnes. Todos los pueblos tenían esta práctica ritual de sacrificios. También el pueblo judío tiene esta práctica ritual llamado Pascua, que anticipa precisamente la Eucaristía. Pascua, que significa paso, recuerda el paso del Mar Rojo, el paso de la esclavitud a la libertad. Y aquí también encontramos ofrendas: el cordero que se mató y con su sangre se marcaron las puertas de las casas, el panásimo y el vino que se consumieron precisamente aquella noche antes de salir de Egipto. ¿Quién lo ofreció en aquel momento? El padre de familia, pero después lo van a hacer los sacerdotes del pueblo
judío. Jesús celebraba esta Pascua junto a su familia. ¿Cuál es la finalidad de la Pascua judía? Recordar precisamente este acto de liberación y esta alianza que hace Dios con su pueblo cuando están en el desierto, después de que salen de Egipto. La Eucaristía también es un acto sacrificial. La última cena anticipa, prepara el sacrificio de Cristo en la cruz, y la celebración eucarística que realizamos nosotros en el presente actualiza ese sacrificio que hizo Jesús en la cruz. Y en la cruz vamos a encontrar la víctima, que es Jesús, el altar, que es la cruz, y el sacerdote que lo ofrece, que es el mismo Cristo que se da a sí mismo. En la cruz fue un sacrificio cruento, es decir, que hubo derramamiento de sangre, pero hoy en la Eucaristía no se produce ese derramamiento de sangre. Por eso la presencia de Jesús allí es sacramental. Y es el sacerdote el que actualiza ese ritual, esa ofrenda, uniéndonos a nosotros a ese sacrificio de Jesús. La finalidad de la misa es adorar a Dios, agradecerle, reparar los pecados y pedir por los vivos o por los difuntos. En la Eucaristía Jesús está de forma sacramental, está su cuerpo, su sangre, su alma, su divinidad, y nos permite participar de ese único sacrificio que se llevó a cabo hace 2000 años atrás. Para recibir la Eucaristía, es decir, a Jesús bajo las formas de pan y vino, su cuerpo y su sangre, es necesario pertenecer a la Iglesia, por tanto ser bautizado, estar en gracia, es decir, no haber cometido pecado mortal, y en caso de haberlo cometido, confesarnos, tener un espíritu de piedad, es decir, de oración, de recogimiento, saber qué es lo que se va a recibir, y guardar el ayuno eucarístico, que la Iglesia lo recomienda 1 hora antes de comulgar. La comunión a nosotros produce los siguientes efectos: nos une más íntimamente a Cristo, porque Jesús viene a nosotros y nos transforma en Él, renueva las gracias que recibimos en el bautismo y la confirmación, que ya las vimos, que es ser hijos de Dios, templos del Espíritu Santo, hermanos de Jesús, coherederos de Cristo, nos da los dones, las gracias y los carismas del Espíritu Santo. La Eucaristía nos hace crecer en el amor al prójimo, porque nos va configurando con Cristo, nos hace cada vez más parecidos a Jesús, y perdona los pecados veniales, es decir, los pecados leves que podemos cometer. La celebración eucarística se divide en dos grandes partes: la liturgia de la palabra, cuyo centro es el anuncio del Evangelio, y la liturgia eucarística, donde se presentan las ofrendas que van a ser transformadas en el cuerpo y la sangre de Jesús en el momento más importante, que es la consagración, cuando el sacerdote, como vemos en la imagen, eleva los dones de pan y vino, pidiendo al Espíritu Santo que a través de repetir las mismas palabras de Jesús se transformen en el cuerpo y la sangre. En la consagración se realiza este milagro de la transubstanciación, es decir, que el pan y el vino se transforman y dejan de ser esa sustancia para empezar a ser el cuerpo y la sangre de Jesús. Lo único que permanecen son las características accidentales, es decir, el color, el sabor, la apariencia, lo externo. Y por este milagro que se produce en la misa, Jesús se queda presente ahí y permite que los enfermos puedan recibirlo y que los fieles podamos adorarlo. Jesús permanece en la Eucaristía, que se reserva en el tabernáculo o sagrario,
Por eso, cuando pasamos delante de un templo católico, nos hacemos la señal de la cruz y cuando ingresamos al templo, buscamos el sagrario. Sabemos que está Jesús allí. El domingo es el día del Señor. El tercer mandamiento nos exhorta a dar culto a Dios, a dedicar el domingo para el Señor. Los judíos le dedicaban el sábado porque fue el día que se terminó la creación. Los cristianos celebramos el domingo porque es el día que Jesús resucitó.